En esta segunda parte de cómo dominar el multímetro, vamos a ver el resto de funciones. En primer lugar, vamos a ver cómo comprobar diodos y condensadores. También vamos a ver cómo medir los hercios de una señal. Y por último, veremos para qué sirven los botones de función. Para comprobar diodos, lo primero que hacemos es conectar las puntas. La negra va como de costumbre al COM y la roja va a la posición de ohmios. Luego seleccionamos con el dial ohmios y utilizamos el botón de cambio de función para seleccionar diodos. A la hora de medir un diodo tenemos que tener en cuenta que tiene polaridad, tiene un positivo y un negativo. En los diodos físicos el negativo está marcado con una banda. Así que para medirlo, lo primero que vamos a hacer es conectar la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. De esta forma, polarizado directamente, el diodo se tiene que comportar como un interruptor cerrado. Pero como no es un interruptor propiamente dicho, sino que está fabricado de materiales semiconductores, va a haber una caída de tensión entre los dos extremos. Así que el multímetro nos tendrá que marcar una tensión de entre 0,5 y 0,8 voltios, suponiendo que el diodo que tenemos esté fabricado en silicio. Si es de algún otro tipo de material, pues la tensión variaría un poco. En el caso de que en lugar de darnos esta tensión el multímetro nos marcase OL, significaría que el diodo está abierto y entonces está estropeado. La siguiente prueba que tenemos que hacer es medir el diodo polarizado inversamente, con la punta negra conectada al positivo y la punta roja conectada al negativo. De esta manera el diodo se comporta como un interruptor abierto y el multímetro nos tendrá que marcar OL. En caso de que en lugar de marcar OL nos marcase una tensión, significaría que el diodo está estropeado. Lo primero que hacemos es colocar el dial en la posición de ohmios y cambiamos con el botón a diodos, hasta que sale el símbolo de un diodo en pantalla. Ahora vamos a hacer la primera medición, que es medirlo polarizado directamente. Y vemos que es correcto porque nos da 0,59 voltios. La otra medición que tenemos que hacer es polarizado inversamente. Y como se puede ver, el diodo está bien porque el multímetro nos muestra OL. Para medir condensadores, lo que hacemos es colocar las puntas de la misma forma que antes y seleccionar con el dial la posición de ohmios. Luego seleccionamos condensadores con el botón de cambio de función. Podemos medir condensadores cerámicos, en cuyo caso lo único que tenemos que hacer es colocar una punta en cada extremo y en la pantalla se mostrará la capacidad del condensador. También podemos medir condensadores electrolíticos. Estos tienen una polaridad que hay que respetar y que está indicada en el componente con una franja en el negativo. De esta forma colocaremos la punta roja en el positivo y la negra en el negativo. Y en la pantalla se mostrará la capacidad como en el caso anterior. Para medir este condensador cerámico, lo primero que hacemos es colocar el dial en la posición de ohmios y con el botón de cambio de función seleccionamos condensadores hasta que vemos que en pantalla la medida que nos muestra es de capacidad. Ahora colocamos las dos puntas en los terminales del condensador y podemos ver que nos da 1,13 nanofaradios. Este condensador teóricamente es de 1 nanofaradio, pero por las tolerancias pues tenemos 1,13. Ahora realizamos la medición de este condensador electrolítico de 100 microfaradios. Hay que respetar la polaridad, por lo tanto, colocamos la punta negra en el terminal derecho, que es el que lleva la franja, y la punta roja en el terminal izquierdo. Y vemos que la medida es de 111 microfaradios. Si lo que queremos es medir hercios, lo que vamos a hacer es colocar las puntas de la misma forma y con el dial seleccionar hercios. Luego, en nuestro circuito, lo único que tenemos que hacer es colocar una punta en cada extremo. Y el multímetro marcará la frecuencia de la señal. Para medir la frecuencia colocamos el dial en posición de hercios y medimos entre extremos de la lámpara. Podemos ver que son prácticamente 50 hercios. Por último vamos a ver los botones de función. Estos son los siguientes: el botón Range, que cambia la precisión de la medida; el botón Max y Min, que nos muestra los valores máximo y mínimo que hemos medido;
el botón Rel, que fija el valor actual que estamos midiendo como la referencia, y lo que nos muestra la pantalla es lo que está variando la señal respecto a esta referencia. El botón de hercios, que nos muestra la frecuencia de la señal que estamos midiendo. Además nos puede mostrar el ciclo de trabajo. Esto es el porcentaje total de la señal que está a nivel alto, y se usa mucho en señales PWM. Y por último el botón Hold, que fija en pantalla el valor actual de la medición. Además, si lo dejamos pulsado, se ilumina la pantalla. Para probar los botones de función, lo que vamos a hacer es medir tensión en extremos de nuestra lámpara. Así que en primer lugar, vamos a colocar el dial en la posición de voltios y pulsaremos el botón de cambio de función para medir alterna. Podemos ver que tenemos 229,5 voltios. Si pulsamos el botón Range, cambiamos la precisión y en vez de marcarnos el decimal nos marca directamente 229 voltios. Si seguimos pulsándolo nos marca OL porque ya no se puede perder más precisión. Si pulsamos el botón Max, vemos que el valor máximo que ha medido nuestro multímetro son 229,9 voltios. Si volvemos a pulsarlo, obtenemos el mínimo, que son 229,5. Y si volvemos a pulsarlo, obtenemos la diferencia entre el máximo y el mínimo, 1,1 voltios. Ahora, teniendo unos 229,5 voltios, si pulsamos el botón Rel, hace que este valor se considere como el 0 y solo nos muestra las variaciones que tenemos por encima y por debajo. Se puede ver que es 0,1, menos 0,2. Si pulsamos el botón hercios, obtenemos la frecuencia de la red, que como ya hemos visto antes, son 49,9 hercios, o sea, 50. Y si volvemos a pulsarlo nos da el ciclo de trabajo, pero este valor no es válido para señales de alterna. Esto, como he dicho antes, se utiliza para señales PWM. Por último, si pulsamos el botón Hold, vemos que se mantiene fijo el valor en pantalla, 229,9 voltios. Y si lo dejamos presionado, se enciende la luz de la pantalla. Y hasta aquí este tutorial. Si tenéis alguna duda o algún tema que os gustaría ver en futuros vídeos, lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle al like. Nos vemos en el siguiente.